Teachers. En el episodio de hoy vamos a presentar la opinión de dos profesores acerca de la importancia que tiene el estudio y las ganas de aprender en nuestra vida cotidiana y en el futuro. Bueno, corremos con el video. Buenas, ahora vamos a entrevistar, o él nos va a dar su opinión, Daniel Mayola, nuestro profesor asistente aquí en Lakeside International School, acerca de lo que es la importancia del estudio en general en la vida, qué beneficios nos trae como personas, tanto en el ámbito personal, espiritual y también en el ámbito económico, porque estas son como las tres bases en las que nos regimos nosotros. Entonces, él nos va a dar un poco su opinión acerca de este tema. Hola, bueno, mi opinión respecto al tema de estudiar, yo quizás cambiaría la palabra, es importante estudiar, pero lo que creo que es más importante es desarrollarse como persona, desarrollar el intelecto, desarrollarte a todos los niveles humanos, ¿no? Entonces, estudiar sí que forma parte de ese desarrollo personal. Y evidentemente adquirir conocimientos, pues, ¿qué nos hace? Nos hace un poco más libres, nos enriquece de tal manera que podemos desarrollarnos más como persona, a todo nivel. Hablo de sentimientos, hablo de pensamientos, hablo de emociones. El hecho de estudiar, podríamos decir que es el dar respuesta a una característica humana, que es la de que nos preguntamos lo que nos rodea, cómo es la naturaleza, nos preguntamos cómo somos nosotros mismos, nos preguntamos cómo se ha desarrollado todo. Entonces, somos seres muy complejos. Y la materia que se pregunta su propia existencia. Exacto, ¿no? Esto ya lo hemos hablado más de una vez. Sí. Somos, en el fondo, somos materia, como dice Amner, que se ha unido y ha formado nuestros cuerpos. Somos parte de este universo y somos el medio por el cual el universo se conoce a sí mismo, porque formamos parte de este universo. Entonces, bien, el estudiar forma parte de este desarrollo intelectual. Pero en el fondo, como decía antes, lo que nos impulsa, lo que nos mueve es la curiosidad humana, esta curiosidad que tenemos por todas las cosas. Y esta curiosidad la alimentamos mediante el estudio. Pero el estudio también puede ser visto como algo impuesto, ¿no? Me hacen estudiar algo que quizás no quiero aprender. Entonces, es una palabra que a mí personalmente no me acaba de gustar. Entonces, pongámoslo como el desarrollo del intelecto o las ganas de aprender, de descubrir más. Exacto. Eso lleva al preguntarse y al intentar responderse esas preguntas. Entonces, eso le hemos llamado estudio, ¿no? Pero estudio a veces parece, si pusiéramos una imagen del estudio, sería quizás una persona con los codos así, ¿no? Casi haciendo fuerza. Y esa es la imagen que a mí no me gusta, dijéramos, ¿no? Del estudio, como si fuera algo forzado, algo... No. A mí el estudio me gusta como una palabra abierta a dar respuesta a las preguntas. Eso considero que es el estudio, ¿no? Y entonces aquí en la escuela lo que se intenta es dar respuesta a esas preguntas. ¿Y qué beneficio nos trae en el día a día, digamos? Estamos en el contexto de la sociedad, porque vivimos en una sociedad y no podemos escapar de ella ahorita. Así que, ¿qué beneficio nos trae para desarrollarnos bien en esta civilización que estamos afrontando? Está claro que cuanto uno más conoce de sí mismo, de sus pensamientos, de sus emociones y del ambiente que le rodea, de su entorno, ese conocimiento te da más capacidad para desenvolverte en él, ¿no? Es como conocer un medio por el que te estás moviendo, me refiero. Si vas por un camino y tú conoces ese camino, porque ya lo has recorrido antes, tienes más facilidad para ello. Luego,
el hecho de estudiar, de adquirir conocimiento, lo que nos hace es andar más cómodos en el camino de la vida, porque conocemos más. ¿Me explico? Sí, Es decir, si conocemos geografía, si conocemos historia, si conocemos biología, si conocemos cosmología, si conocemos, en fin, cualquier materia en la vida, y vamos por la naturaleza, nos vamos moviendo, interactuamos socialmente, vamos a ciudades, viajamos. Claro, todo ese conocimiento que nosotros tengamos nos va a ayudar a desenvolvernos mejor. Sí, entonces en el ámbito de la sociedad es como, o mejor dicho, en todos los ámbitos es adaptarnos o tener una idea de cómo desarrollarnos en el medio que tenemos en el momento. Por ejemplo, ahorita empresas, ahorita o lo que nos enseñan en la escuela ahorita es cómo adaptarnos a la sociedad que estamos actualmente. Nos dan herramientas para... Es lo que nos están enseñando hoy en día, cómo adaptarnos, ¿no? Lo que ocurre es que a mí como profesor, más que ayudar a adaptaros, ¿qué ocurre? Que si analizamos un poquito el mundo, el planeta, no diremos que es la perfección absoluta, ¿no? Hay muchas cosas a mejorar en el planeta, a todo nivel. Al planeta te refieres a nuestra sociedad, a las nuestra personas. sociedad, a la humanidad, al planeta, a todo. O sea, aún hay guerras, aún hay hambre, aún hay... Entonces, yo personalmente, más que enseñaros a adaptaros a esta situación, lo que creo que tiene que hacer la escuela es enseñaros a cambiar esta situación, a modificarla, a mejorarla. Porque adaptarnos a lo que hoy en día existe es difícil, es difícil. Entonces yo al menos bogo para que daros un impulso, a un reto, a decir, no tan solo me voy a adaptar al medio que estoy, sino que voy a intentar modificarlo para mejor. ¿Me explico? Es daros también ese espíritu crítico, ese espíritu rebelde, ese espíritu que se cuestiona todas las cosas. Eso, evidentemente, el estudio, la información que adquirimos nos da una mayor amplitud de mira como para poder modificar esto. Entonces, tenemos que el objetivo para ti el desarrollo del intelecto, no lo encerremos en la palabra del estudio solamente. No. Sería liberarnos de los esquemas, poder salir de ese esquema y poder razonar qué está bien, qué está mal, qué podemos mejorar. Correcto. Entonces podemos concluir que este es el objetivo del desarrollo de lo que estamos haciendo en la escuela ahorita mismo. Correcto. O sea, fijaros que en la escuela sí... Razonar, ser críticos. O sea, en la escuela no tan solo estudiáis. Es decir, aquí hay una materia y vosotros estudiarla, no es tan solo eso. En la escuela os relacionáis con otras personas. En la escuela, quieras o no, os estamos haciendo competir. En la escuela sentís emociones, porque las relaciones con vuestros compañeros, con los profesores, con todo el personal de la escuela, somos seres humanos, somos mucho más complejos que un simple envoltorio donde le pones información y donde esta información luego es escupida en un examen o en un quiz. Somos mucho más que eso. Tenemos emociones, tenemos pensamientos, tenemos inquietudes, y no tan solo la respuesta está en los libros o en una materia, sino que está en este contacto humano, es el desarrollo intelectual, el desarrollo de tu ser, tanto a nivel emocional como a nivel, dijéramos, de conocimientos. Eso es lo que hace a la persona. Y por ejemplo, si porque está pasando muchísimo, alguno de estos jóvenes decide dejar de estudiar, dejar de atender al colegio, ¿de qué beneficio se privaría para su futuro y para el progreso, el desarrollo de su vida? Bien, claro, en el momento en que deja de estudiar y deja
colegio dijéramos que en lugar ya de nutrirse, empieza a actuar en la vida, ¿no? Porque supongo que si deja el colegio y se va a poner a trabajar, es decir, lo que haya aprendido hasta ese momento lo va a poner en práctica. Entonces te limitas inmediatamente. Evidentemente, cuando tú dejas de absorber y ya pones en práctica, en lugar de recibir, lo que empiezas es a dar. En ese sentido no vas a poder dar más de aquello que has recibido. ¿Me explico? Aunque en el camino de ir dando también esa persona puede desarrollarse. Me refiero a Albert Einstein, lo echaron de la universidad y le dijeron que no era capaz con las matemáticas. Y luego hizo la teoría de la relatividad. Me refiero... Pero para las personas un poco promedio, el estudio es una herramienta para poder tener toda esta información, estas cosas que nos facilitan. Por supuesto. O sea, con esto que estoy diciendo No estás invitando a que no dejen la escuela porque vamos a hacer nuevas teorías de la física. Pero incluso con esa persona que en un momento dado nos puede incluso chocar su decisión, también supongo que va a tener su aprendizaje, aunque evidentemente esto la va a limitar. Esto la va a limitar porque cuanto más conocimiento tenemos, más fuertes nos hacemos. Aquí tenemos a Carlos Viloria, nuestro profesor de ciencias, y él nos va a comentar un poco sobre la razón del por qué estudiar, que muchos jóvenes ahorita a estas edades probablemente se lo estén preguntando vamos, que hay mucha gente que sin estudiar ha sido exitosa, pero en realidad sí hay una razón por la cual estudiar, y él nos va a hablar un poco de esto. Bueno, buenas tardes, Amner, siempre desde mi punto de vista, ¿no? Y desde mi propia experiencia. Sí es verdad que no es necesario a lo mejor tener un título, no es necesario haber sacado grandes notas para poder conseguir tener una carrera exitosa o poder tener éxito en tu trabajo, ¿no? O lo que te quieras dedicar. Pero hoy en día asemejamos tener un título, asemejamos el estudio, conocido como tal, como eso, a poder tener un título, a poder tener unas notas mínimas o unas notas. Pero eso no significa solamente estudiar. Hay muchas maneras de poder estudiar que no reflejan tener un título. Toda la gente que tiene en común que ha tenido éxito en la vida, siempre hablamos de personas honradas, ¿no? Que no hayan ni se han dedicado ni a estafar, ni a robar, ni que hayan heredado, obviamente. Sí, eso. ¿No? Personas que hayan sido exitosas y que sean referentes a nivel mundial en sus trabajos, independientemente de que tengan un título, tengan una carrera o no la tengan, siempre han sido personas que han tenido afán de superación. Afán de superación en muchos aspectos. Afán de superación de cada día aprender algo nuevo, de cada día ser mejores. Y puedes no tener una carrera, pero sin embargo puedes saber mucho de un tema. A fin de cuentas, una carrera en una universidad lo único que te va a dar es digamos, un requisito donde te dice usted tiene unos conocimientos mínimos suficientes para realizar esto. Y en muchos trabajos nos dicen usted para diseñar aviones tiene que hacer aeronáutica. ¿Qué significa que yo tenga un título de aeronáutica? Significa que unos cuantos profesionales avalan que mis conocimientos mínimos alcanzan una base. ¿De acuerdo? No significa que no los pueda adoptar de otra manera. Sí, y también esto de que estos gente exitosa, mencionemos Bill Gates, Mark Zuckerberg, todos estos CEOs, presidentes de grandes empresas, probablemente no terminaron sus estudios como tal a lo normal, que estamos hablando de ir primaria, secundaria, luego vas al instituto y luego vas a la universidad y sacas tu título. Pero ellos no era que estaban simplemente acostados en sus camas, no haciendo nada y dijeron, hoy voy a hacer una empresa. Claro, obviamente, es así. Tampoco si a lo mejor lees biografías o lees vidas de esta gente, a lo mejor sí hubo un día que ellos recuerdan que marcó sus directrices, ¿no? de por vida y que tuvieron una idea, una revelación o lo podemos llamar como queramos, ¿no? Una inspiración y pensaron lo que querían hacer, pero detrás de esa idea no se pararon ahí. Detrás de esa idea hay muchísimo trabajo, hay muchísimo esfuerzo, hay muchísimo estudio. Obviamente, vamos a poner un claro ejemplo, tocar la guitarra, ¿de acuerdo? Todos sabemos, puedes tocar la guitarra, puedes ir al conservatorio y aprender a tocar la guitarra. Hay muchísimos guitarristas famosos, muchísimos guitarristas exitosos que tienen un feeling especial y que no han necesitado ir al conservatorio. Sin embargo, el esfuerzo que a lo mejor te requiere
llegar a un nivel de dominio de una materia siendo autodidacta será muchísimo mayor, seguramente, del que te requiere teniendo unos profesores que te guíen, que te ayuden en el proceso. Entonces, no es que la universidad sea la única manera de estudiar, hay muchas formas de estudiar y por eso quise empezar así englobando. ¿Qué es estudiar? ¿Qué es el conocimiento? No es que una universidad nos diga que hemos conseguido sacar una matrícula de honor, que nos hemos graduado con honores en la carrera que nos dé la gana, no. Significa tener esa inquietud, querer cada día abarcar un poquitito más y no pararnos, no conformarnos con lo que ya sabemos. No me acuerdo quién era, que decía que el conocimiento nos hará libres, y es verdad. Si os dais cuenta y queremos hacer un análisis, ya nos ponemos un poco más filosóficos, podemos hacer un análisis de la sociedad donde vemos que las grandes sociedades, aunque sean desarrolladas, aunque sean del primer mundo, basan el control de las masas en miedo, en comodidades, en tenerles latentes de cierta manera. Entonces hablamos del estudio no solo como conocimiento, sino como entrenamiento para pensar, exacto, para poder razonar. El conocimiento te hará libre, pero te hará libre a muchísimos aspectos. Cuando tú conoces situaciones, tú puedes escoger. Tú no puedes escoger entre lo que no conoces. Sí, perfecto. Entonces, personalmente a ti, ¿cómo te ha afectado esto de en sí el estudio? Porque, lógicamente, eres un profesor de ahorita en Lakeside International School, de ciencias, en este caso. Pero en tu vida personal, ¿cómo te ha beneficiado el estudio? Cuéntanos tu experiencia como estudiante y cómo te ha afectado ahora. Te diré, yo siempre de pequeño, pues la verdad, no se me dio mal estudiar, sobre todo asignaturas de números, matemáticas y demás. Siempre me gustaron, me parecieron interesantes, entonces no tenía problemas a la hora de estudiarlas. Ahora, yo sí fui muy mal estudiante, por ejemplo, de asignaturas como literatura, como lengua, que llamamos en España español, como historia, porque no me gustaban y no me motivaban. Entonces, más adelante tú vas viendo, a lo largo de cuando pasa el tiempo, vas viendo la necesidad, obviamente, de ir aprendiendo un poco de todo, aunque al principio en el colegio no veas esa finalidad. Digas, bueno, pues la única finalidad que tengo de estudiar esta asignatura es poder sacar unas notas y pasar de curso, y al pasar de curso poder obtener unas plazas para poder hacer lo que quieras, ya estás buscándole una finalidad. Entonces, siempre intenta razonar desde un punto de vista lógico qué es lo que más te conviene, qué es lo que mejor te viene para el futuro y buscas estar bien. Y luego en el día a día es aplicarlo. Yo me gustaban las ciencias, hice biología, pero nunca he parado. O sea, ahora, por ejemplo, tengo en mente estudiar física y no me importa entrar con 35 años a la universidad de nuevo a estudiar física. Si cuando acabe de estudiar física veo que hay algún otro campo en el que me apetezca, seguiré estudiando. Yo creo que estudiar es algo que tenemos que hacer para con nosotros por el resto de nuestra vida. El día que dejemos de estudiar, ese día, por lo menos a nivel perispiritual, creo que sería el día que muramos. Sí, al nivel que ya no hay razón para la cual seguir. Exacto, nuestro cuerpo podrá seguir como un autómata, pero realmente nuestro espíritu se alimenta de ese conocimiento. Sí. A mí me gusta pensarlo así. Hay un problemita con nosotros jóvenes que pensamos solo a corto plazo, pensamos en lo que nos viene ahora, como dijiste ahora, bueno, tengo que estudiar esto ¿para qué? Para sacar buena nota y poder pasar el bimestre, y entonces paso el año y ya saco buenas notas y listo, para tener una buena apariencia, pero no pensamos en lo que es el futuro, en cómo nos va a beneficiar. Pero por eso no te preocupes, es normal y todos pasamos por eso. No me acuerdo, pues yo soy muy malo para las citas, pero sí me acuerdo que había una cita, era algo parecido como que la juventud se cura con los años. O sea, la madurez la vas adquiriendo con la experiencia. A cada edad tenemos que sentir unas cosas y tenemos que hacerlas de una manera. No es malo, no puedes intentar con 16 años tener el pensamiento que puedes llegar a tener con 30. Es que además no es lógico, porque lo que tú no hagas con 16 años lo vas a querer hacer con 30. Y a lo mejor con 30 tienes unas obligaciones que no van a ser compatibles con la manera de pensar de 16 años. Entonces ahora aprovechad. Pensad a medio plazo. Si puedes pensar a largo plazo, genial. Pero tampoco querráis madurar antes de tiempo. O sea, es un proceso bonito que conlleva muchas cosas y que además aprendes mucho. Porque te sientes, y es cierto, eres capaz. Literalmente eres capaz con cualquier cosa que te puedas echar a la cara. Entonces aprovecha toda esa energía para pensar a corto o medio plazo, siempre y cuando que las consecuencias que a ti te conlleven tus decisiones no sean unas consecuencias que te vayan a hipotecar de por vida. Me refiero, temas de drogas, temas de robos, temas de más.
sea, piensa, ahí sí piensa a largo plazo. Y si no eres capaz de pensar a largo plazo, piensa en tus seres queridos, cómo se van a sentir a corto plazo con ese tipo de cosas. Pero intenta hacer todo, intenta abarcar todo lo que puedas. No tengáis miedo ni de equivocaros, ni de intentar aprender de todo ni demás. Todo lo contrario, afrontadlo como lo que sois. Sois el futuro y lo tenéis en vuestras manos. Entonces tomad todo tipo de decisiones, probad todo tipo de conocimiento y es la única manera en la que podréis saber qué es lo que te gusta. Imagínate, yo hasta cuando iba a lo que era segundo de BUP, que sería equiparable a 10º grado, Sí. yo quería ser piloto del ejército. Mi meta era meterme en el ejército y ser piloto del ejército. Siempre quise, me encantaron los aviones y siempre quise volar. Entonces, yo quería estudiar ingeniería aeronáutica y quería entrar en el ejército, hacer carrera militar y pilotar cazas. Hasta que un buen día, en unas vacaciones, nos fuimos de familia, en la familia, nos fuimos a unas islas y yo descubrí el buceo. Descubrí el buceo y descubrí que a mí realmente lo que me gustaba era la naturaleza, me gustaba el mundo subacuático, a mí me cambió la vida. Si yo no llego a tener ese conocimiento, yo no hubiera podido elegir con todas las garantías. Me hubiera gustado ser piloto, me hubiera gustado demás, pero desde luego no lo cambiaría por lo que sí hice. Entonces ese es un claro ejemplo, que probéis todo lo que podáis y todo lo que tengáis al alcance, que tengáis curiosidad por todo, porque me parece que es lo que realmente te va a dar las armas para luego poder tomar buenas decisiones. Siempre van a ser buenas decisiones, ¿de acuerdo? Solamente pensad en las consecuencias que pueden tener a largo plazo. Oye, que intenté hacer esto y que no tal, ¿cuál sería el problema? Tú imagínate que ahora me dices, no, pues yo quiero ser analista informático porque me encanta. Y ahora decides, te enfocas a esa, por decir, te enfocas hacia esa carrera y demás, y te das cuenta a mitad de carrera, con 22 años o con 20 años, que no es lo que te gusta. ¿Qué consecuencias puede tener? Pues ninguna negativa, ¿no? Nada más cambias y listo. Cambias y ya está. Es que ¿cuál es el problema? A lo mejor con 16 años dices, no, ostras, ¿y qué hago? Y con 20 y empiezo y se te cae el mundo encima. No, no hay ningún problema. Coges, cambias y ya está. No tiene ninguna consecuencia que te hipoteque de por vida. No pensamos vivir 25 años solos, ¿no? No lo sabemos, pero no pensamos. Entonces, claro, si pensamos vivir solo 25 años y perdemos 5, perdemos entre comillas 5, a lo mejor ya podemos estar. Pero, hombre, esperamos morirnos con más de 80. ¿Qué van a ser esos 5 años? Es experiencia, es información, es vida que te llevas. La vida es para vivirla. Es para vivirla. Exacto. Y así concluimos este video, profe. Entonces podemos concluir que el estudio en sí es una manera como de encender esa chispa que tenemos para descubrir todo, es aprender. Exacto. Es una herramienta que nos va a servir por toda la vida, nos va a ayudar en nuestras decisiones, en nuestras pasiones, nos va a ayudar a instruirnos más y a seguir creciendo, no tanto también económicamente. Sí, por supuesto. Porque te va a dar muchísimas más oportunidades. En sociedad vivimos y no nos queda más remedio que acatarnos a las normas de la sociedad. El nivel económico es importante, ¿verdad? Aunque no sea, es necesario, tenemos que comer y para comer necesitamos dinero. Y para tener cualquier tipo de cosas que nos hagan también sentirnos bien y, oye, darnos nuestras recompensas, pues también necesitamos dinero. Si a mí me gusta quiero comprarme un iPhone 6, a mí no me lo regalan, por decir, mira qué chico más majo, toma un iPhone 6, que eres muy simpático. Como eres profesor, toma un iPhone 6, o como eres no sé qué, toma, no, lo tengo que comprar. Sí, exacto. Entonces necesitas el dinero, pero lo que realmente te va a hacer capaz de disfrutar de la vida es ese ansia por saber, ese ansia por ver que todavía hay metas por alcanzar. Sí. Y desde luego, mi consejo es ponte siempre las metas más inalcanzables que te puedas poner, porque lo peor que te puede pasar en esta vida es que consigas todo lo que quieras y que no tengas objetivos. Pero esa es mi visión. Luego, cada uno dirá lo que quiera. Yo por eso puedo estar muy loco. También soy un poquito malo para las citas, pero me acuerdo de una que decía que es mejor tener expectativas altas y no alcanzarlas a tener expectativas bajas y alcanzarlas. Exacto. Entonces, Es así. Perfecto. Así concluimos, profe. Un gusto tenerte aquí y nos vemos en otra entrevista algún otro día cuando podamos hacerlo. Claro que sí, el placer es mío. Bueno, profe. Gracias. Chao.